Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, doctor, lo estoy escuchando. Ok. En unos minutos empezamos. Falta 2 minutos. Doctor Ronnie, muy buenas noches. Doctor Ronnie, buenas noches. Vamos a empezar con la conferencia. Doctor Ronnie del Águila, ¿me escucha? Sí, doctor, le escucho. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Estimados Vicente, muy buenas noches. El quien les habla es el abogado Eduardo Álvarez Santillán, coordinador de la Academia de la Magistratura de la sede de Loreto. Antes de iniciar con este evento, solicitamos su atención para informarles sobre las indicaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de esta sexta conferencia que está desarrollando la sede Loreto de la Academia de la Magistratura, siendo las siguientes. En primer lugar, solicitamos atentamente que a partir de este momento programe usted sus aparatos de computadora, tablet, celular en modo silencio y o computadora o en vibración de otro medio o también de otro medio del cual se está comunicando a fin de no interrumpir el desarrollo de la ponencia. En cuanto al registro de las asistencias, se hace referencia a que la misma plataforma del Zoom es quien registrará la asistencia de manera automática y solo validaremos para la certificación de los diplomas de certificado el discente que se encuentre el 95% de permanencia en esta conferencia. Usted puede interactuar con el conferencista a medida que fluye la conferencia, teniendo que activar su icono de levantar la mano a fin de que el ponente pueda acceder a su intervención, ya que la conferencia en esta oportunidad se llevará a cabo de manera interactiva. A todos, en primer lugar, agradecerles su asistencia a esta noche a la sexta conferencia titulada Regímenes Especiales de la Prescripción de la Acción Penal con relación a las condiciones especiales de los sujetos intervinientes en el delito.
que organiza la Academia de la Magistratura, sede Loreto. Esta conferencia es en base al convenio interinstitucional entre la Academia de la Magistratura, sede Loreto, y el Ministerio Público de la sede Loreto. Es por ello, en marco de este convenio, hemos tenido a bien organizar esta conferencia para que sea exclusivamente para los docentes que quieran acudir y sea netamente gratuita. En segundo lugar, dar las gracias a todos los docentes inscritos por su confianza depositada y, como siempre, animarles a que se unan a nosotros para sus actualizaciones. Les aseguramos que esta conferencia será muy interesante y merecerá la pena haberse inscrito. También agradecer a todos nuestros colaboradores y el staff de informática que estarán pendientes del desarrollo virtual de esta conferencia, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Y por supuesto a la subdirección del programa de actualización y perfeccionamiento, que son tan importantes para la Academia de la Magistratura por sus muchas horas de dedicación, pues la suma de todo ello hace imposible que mes a mes tengamos la oportunidad de escuchar a ponentes de tanto prestigio como en esta noche tenemos la suerte de compartir en esta sala virtual. Bienvenidos sean todos ustedes a la sexta conferencia virtual sobre regímenes especiales de la prescripción de la acción penal con relación a las condiciones especiales de los sujetos intervinientes del delito. Esta noche tenemos el honor de contar con uno de los expositores más reconocidos de nuestro país en investigaciones y libros que ha escrito, el abogado Ronnie del Águila González, abogado egresado de las aulas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, magíster en Ciencias Penales y doctor en Derecho de la misma universidad. Docente de la Academia de la Magistratura en el programa de actualización y perfeccionamiento. Actualmente es fiscal superior penal de la Segunda Fiscalía Superior Penal Corporativa y ha cursado un posgrado en teoría jurídica del delito en la Universidad de Salamanca, en España, en el año 2016. Autor de la obra jurídica La prescripción penal, estudio integral desde la práctica dogmática y jurisprudencia en la Gaceta Jurídica. Sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra sexta conferencia, así como también darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación a nombre de la coordinación de la Academia de la Magistratura sede Loreto. Esperando que esta ponencia sea a su agrado. Muy buenas noches. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. En principio quiero agradecer a la Academia de la Magistratura por la cordial invitación materializada por el doctor Eduardo Álvarez, que sí pudo concretar esta gentil participación de mi persona para, a través de la aula virtual, poder tratar un tema sobre la prescripción de la acción penal. Como ya lo ha mencionado el doctor, ha sido mi línea de investigación de mi obra jurídica, la prescripción penal, y uno de esos capítulos que hemos tratado está referente a los regímenes especiales de la prescripción de la acción penal en relación a los sujetos intervinientes del delito. Es necesario, antes de abordar el tema, hacer algunas precisiones, algunas consideraciones para poder ubicarnos y sistematizar la información que hoy vamos a tratar. ¿Por qué en nombre de regímenes especiales de la prescripción de la acción penal? Porque este tiene un régimen común. ¿Cuál es el régimen común para la prescripción de la acción penal? El régimen común es la que ustedes ya conocen, referente a la prescripción ordinaria y a la prescripción extraordinaria. Es decir, la prescripción ordinaria es aquella que se establece en el máximo de la pena establecida para cada delito, y la extraordinaria, el máximo más la mitad. Estos dos, la régimen ordinaria y la extraordinaria, son regímenes comunes, pero existen otros regímenes referentes a la prescripción de la acción penal, y es lo que hoy vamos a tratar, los regímenes especiales, que hace alusión a la reducción de la prescripción de la acción penal y a la dúplica de la prescripción de la acción penal. Pero antes nuevamente de ingresar a este tema en concreto, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar que un tema es la acción penal y otro tema es la prescripción de la pena. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hagamos referencia a la prescripción de la acción penal, nos estamos aludiendo a la imposibilidad que tiene el órgano persecutor del delito, en este caso el Ministerio Público, de iniciar investigación, de investigar y de sentenciar. Cuando llegamos hasta el estadio de la iniciación de la investigación y de sentenciar, se hace alusión
a la prescripción de la acción penal. Contrariamente, se hace alusión a la prescripción de la pena, a la imposibilidad que tiene el Estado de ejecutar esa sentencia ya impuesta. Por lo tanto, cuando hablemos de prescripción de la pena, nos estamos refiriendo únicamente a la imposibilidad que tiene el órgano persecutor y en este caso que tiene el Poder Judicial de ejecutar una pena ya impuesta. Por eso es que existe esta diferenciación entre la prescripción de la acción penal y prescripción de la pena. El día de hoy, haciendo estas precisiones ya, el día de hoy vamos a hablar sobre los regímenes especiales referente a la reducción y a la dúplica, pero de la acción penal. Es decir, la imposibilidad que tiene el Estado de iniciar investigación, perseguir la investigación y de sentenciar. Muy bien. Ahora sí, entremos en tema. Las condiciones especiales de los sujetos intervinientes en el delito tienen una incidencia directa en la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Por cuanto si el agente que participa en la comisión de ese delito tiene entre 18 y menos de 21 años o más de 65 años, los plazos de la prescripción se reducen a la mitad. Y por el contrario, si el agente que participa en la comisión de un delito es un funcionario o servidor público y su acción recae sobre patrimonio del Estado, la prescripción se duplica. Vamos el día de hoy a ver cada una de estas aristas que hacen referencia a la reducción y a la dúplica de la prescripción. Pero quiero hacer un paréntesis de lo que acaba de decir el doctor Eduardo Álvarez. Pueden ustedes libremente, en confianza, hacer la pregunta en cualquier estado de la conferencia de lo que crean conveniente, porque la idea de esto es interactuar y no solamente formar parte de un monólogo. Pueden hacerlo en el desarrollo de cualquier estadio de la exposición o al final de la misma. Muy bien, volvamos a la reducción del plazo de la prescripción. El artículo 81 del Código Penal establece que los plazos de la prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenga menos de 21 o más de 65 años al tiempo de la comisión del delito. Un primer problema que podemos encontrar en la redacción del tipo penal es que el tipo penal, la norma penal señala de manera genérica los plazos. No hace referencia si estamos a los plazos de la prescripción de la acción penal o a los plazos de la prescripción de la pena. Por eso era necesario hacer las consideraciones previas para diferenciar cada uno de ellos. Aun cuando la norma penal no hace esta distinción, en doctrina se admite pacíficamente que la reducción del plazo de la prescripción regulado en el artículo 81 del Código Penal se admite tanto para la prescripción de la acción penal como para la prescripción de la pena. Esta idea de la doctrina ha sido también materializada y recogida por la Corte Suprema en el recurso de nulidad 88-2011 UNI, en la cual ha señalado también que la reducción del plazo de la prescripción a la mitad es aplicable tanto para la acción penal como para la pena. Muy bien. Habiendo ya determinado para quiénes son aplicables la reducción de la pena, tanto para la acción penal como para la pena, ¿cuál sería el fundamento para reducir? Se ha descansado para los que de un proceso. ¿Cuál sería el fundamento? Mayra Curi está prendido el micrófono, por favor, para que lo apague. ¿Cuál sería el fundamento para la reducción del plazo de la prescripción? ¿Cuál es el basamento para considerar que debemos reducir el plazo de la prescripción? En doctrina se ha aceptado, y también así la Corte Suprema, que el fundamento para la reducción del plazo de la prescripción de la acción penal está referida a la responsabilidad restringida regulado en el artículo 22.
la Corte Suprema, en la casación 442-2015 del Santa, ha señalado que en efecto el fundamento jurídico, el fundamento, el basamento para la reducción de la pena se está referida a la responsabilidad restringida prevista en el artículo 22. Entonces, si planteamos o si la propia doctrina y la jurisprudencia ha planteado que el fundamento de la reducción de la prescripción de la acción penal prevista en el artículo 81 tiene como fundamento el artículo 22 referida a la prescripción, referida a la responsabilidad restringida, la pregunta es, ¿la aplicación de esta reducción del plazo de la prescripción es automática o es facultativa? ¿El juez debe aplicarlo de manera obligatoria o es que tiene cierta discrecionalidad para aplicarlo? ¿Y por qué la interrogante que se ha planteado en doctrina? Porque si decimos que el fundamento de la reducción del plazo de la prescripción es el artículo 22 y damos una mirada al artículo 22, el artículo 22 tiene una cláusula potestativa porque señala el juez podrá reducir la pena cuando se presenten ciertas circunstancias. Si es una cláusula potestativa y esto es el fundamento de la reducción del plazo de la prescripción, podría pensarse o podría argumentarse que el juez está obligado o también puede tener un ámbito de discrecionalidad para aplicar o no aplicar la reducción de la prescripción de la acción penal. Esta interrogante ha sido respondida por la jurisprudencia en la casación 442-2015 del Santa. Y lo que ha referido esta casación es que la aplicación de la reducción del plazo de la prescripción es automática, aun cuando el fundamento que se basa esta reducción está en la responsabilidad restringida, artículo 22, y por tanto, esa norma es facultativa. Sin embargo, esa norma, esa regla solamente es aplicable para la responsabilidad restringida. Sin embargo, dice esta casación, para el tema de la reducción de la prescripción, no existe ámbito de discrecionalidad para el juez. Tiene que aplicarlo de manera obligatoria y automática. ¿Qué es lo que se planteaba y qué es lo que se cuestionaba en la doctrina? No se entiende, dice la doctrina en concreto, el doctor Peña Cabrera, no se entiende cómo es que el legislador puede establecer una reducción del plazo de la prescripción de la acción penal y por tanto la imposibilidad del órgano de persecución penal de investigar y sancionar un delito determinado cuando en otra vía fuera del derecho penal, como es el derecho civil, una persona ya adquiere capacidad para incluso contraer matrimonio, tener un estado civil de matrimonio y pueda desarrollar todas sus actividades normales, incluso de los 16 años. Existiría una contradicción entre la norma civil y en la norma penal, porque por un lado le reconocen capacidad incluso para contraer matrimonio a partir de los 16 años, y por el otro lado se le minusvalida, se lo reconoce y se lo dice como está en un estado de adolescencia, que adolece de todas sus capacidades cognitivas y por esa adolescencia se lo rebaja la reducción de la pena. Existiría una contradicción entre las normas del derecho civil y las normas del derecho penal. Pese a esta crítica que existe sobre la reducción del plazo de la prescripción de la acción penal, la Corte Suprema ya ha reafirmado su posición y ha dicho que la reducción de la acción penal no tiene ningún ámbito de discrecionalidad para el juez y debe aplicarlo de manera automática. Muy bien. Pero ¿cuál sería la forma de acreditar? ¿Cuál sería la forma de acreditar la reducción del plazo de la prescripción? Si estamos hablando que la reducción del plazo de la prescripción será dentro
18 y menos de 21 y mayor a 65 años. Entonces, ¿cuál sería la forma de acreditar? La doctrina y la jurisprudencia ha establecido que una forma de acreditar esta circunstancia es, por ejemplo, la partida de nacimiento, la ficha RENIE e incluso postula el profesor Roy Freire con un examen médico legal que nos permita establecer que el imputado cuente con esa edad etaria para la reducción del plazo de la prescripción. Muy bien. En cuanto al plazo, a la reducción del plazo de la prescripción de la acción penal, si nuevamente partimos y analizamos, estamos en la lógica de entender que el fundamento de la reducción del plazo de la prescripción es el artículo 22 del Código Penal, es decir, la responsabilidad restringida. ¿Qué pasaría si a ese artículo 22 se hace una modificatoria legal y se exceptúa algunos delitos para la responsabilidad penal, por ejemplo, violación sexual, feminicidio, que ahora se ha modificado y se ha exceptuado? Esa modificatoria, esa excepción de la responsabilidad restringida del artículo 22, también alcanza su ámbito de aplicación a la reducción. Es decir, si para la responsabilidad restringida se ha establecido normas donde no procede la responsabilidad restringida, esta norma donde no procede la responsabilidad restringida también alcanzará a la reducción del plazo de la prescripción. Consideramos, esto es una opinión personal, consideramos que no lo alcanza, porque la propia Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 4/2006, ha considerado que toda modificatoria a la responsabilidad restringida que exceptúe para algunos u determinados delitos resulta siendo inconstitucional. No se puede restringir o exceptuar la responsabilidad restringida para determinados delitos. Esto lo ha establecido la doctrina, la Corte Suprema como doctrina jurisprudencial en el Acuerdo Plenario 4/2016, porque ha señalado que resulta siendo inconstitucional exceptuar la responsabilidad restringida para determinados delitos. Bajo ese entendido, podemos concluir que si la Corte Suprema ha establecido que es inconstitucional exceptuar la responsabilidad restringida para determinados delitos, bajo la misma lógica no podría exceptuarse la responsabilidad restringida de algunos delitos para la reducción del plazo de la prescripción. En conclusión, en suma, la reducción a la mitad del plazo de la prescripción de la acción penal es aplicable para todos los delitos. Sin excepción, no se exceptúa a ningún delito. Muy bien. Este criterio, además, la Corte Suprema lo ha señalado en el recurso de nulidad 162/2014, Huánuco, en que has señalado efectivamente que no se efectúa para ningún delito y es aplicable la reducción para todos los delitos. Muy bien. Una de las críticas que se hace a la reducción de la acción penal en cuanto a los mayores de 65 años de edad es que no tiene lógica ni sentido que una persona de 65 años de edad que ya ha alcanzado la madurez mental de toda la experiencia que le ha dado la vida propiamente, deba reducirse el plazo de la prescripción. Porque contrariamente a un joven que se presume que es un adolescente que adolece de la madurez para entender el carácter delictuoso de su acto, un adulto de 65 años está plenamente en todas sus capacidades de comprender cuándo
un ilícito perjudica al Estado, cuando un ilícito perjudica a la sociedad, por lo tanto, no tiene sentido que una persona que ha alcanzado la madurez mental mayor a 65 años deba efectuarse la reducción del plazo de la prescripción. Lo que para algunos en doctrina considera que resulta siendo un sinsentido que para estos adultos mayores de 65 años de edad deba reducirse la pena deba reducirse la prescripción a la mitad. Y siempre trae a colación a la memoria esta imagen de la época del presidente Alan García, donde se estaba en una reunión pública y un funcionario de hacía como una mirada alusión que se estaba negociando un delito de peculado y de colusión. Y esta persona era mayor de 65 años, no recuerdo el nombre del funcionario, era una persona mayor de 65 años y que justamente por su edad era una persona muy inteligente, era muy lúcida, tenía creo que 68 años al momento que cometió el delito, era una persona muy preparada, estaba en todas sus capacidades mentales. Sin embargo, en aplicación de la norma penal, se le redujo el plazo de prescripción y la causa que se le siguió por delitos contra el patrimonio tuvo que prescribir. Y en realidad, esto nos trae análisis que tiene mucha razón la doctrina en señalar que resulta siendo un sinsentido de la norma jurídica que a personas mayores de 65 años que están en plena capacidad de entender el carácter delictuoso de su acto, deba reducirse la prescripción a la mitad. Muy bien. Hasta aquí lo que se conoce sobre la reducción del plazo de la prescripción. Ahora veamos la dúplica de la prescripción de la acción penal. Fíjense, cuando entró en vigencia el Código de 1991, el texto original no hacía alusión a ninguna circunstancia de ampliación o dúplica de la prescripción de la acción penal, que a diferencia sí lo decía el Código de 1924. Sin embargo, como ustedes lo saben, nuestro actual código es de 1991. Ya en 1993, con la Constitución del 93, en su artículo 41, allí se señaló: el plazo de la prescripción se duplica en los casos de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Es por este mandato constitucional con la Constitución del 93 que el legislador ordinario promulga la ley número 26314, publicada el 28 de mayo de 1994, que incorpora en el último párrafo del artículo 80 del actual código, por mandato constitucional en el actual código del 91, se incorpora que en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio o de organizaciones sostenidas por estos, el plazo de la prescripción se duplica. Esa es la razón que actualmente en nuestro Código Penal tenemos regulada la regla de la dúplica de la prescripción de la acción penal. Veamos a partir de esta normativa cuáles son los presupuestos de la dúplica y cuáles son las problemáticas que se presentaron sobre esta materia. Primero, la primera regla para que sea aplicable a la dúplica de la prescripción es que se trate de un funcionario o servidor público. De un funcionario o servidor público. Esta sencillez de este presupuesto haría suponer que no existe ningún problema de entendimiento cuando estamos ante un funcionario o servidor público. Sin embargo, en la práctica se presentó una problemática, porque habría que analizarse aquellos funcionarios o servidores públicos que formen parte de una empresa de economía o de sociedad mixta. ¿Cuáles son esas empresas o sociedades de economía mixta?
son aquellas empresas estatales donde hay bienes y capitales tanto públicos como privados. En esas empresas, ejemplo acá en Iquitos, tenemos Electrooriente, tenemos Seda Loreto. Son empresas públicas, pero con capitales también privados. Son de economía mixta. ¿Cuál fue la problemática que se presentó respecto a estos funcionarios o servidores públicos? La problemática que se presentó es que si estos funcionarios también deberían ser considerados como tal y si se le era aplicable la dúplica de la prescripción. ¿Y por qué surgió la problemática? La problemática surgió porque la Constitución, la actual Constitución, en el artículo 2 señala lo siguiente: no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Repito, el artículo 40, segundo párrafo de la Constitución, la actual Constitución, señala: no están comprendidas en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o, y acá venía la problemática, de sociedades de economía mixta. Esta última parte del enunciado constitucional, que no están comprendidos dentro de la función pública los trabajadores de las sociedades de economía mixta, hizo que en todo el país se comenzaran a plantear excepciones de improcedencia de acción conocidas en el antiguo modelo procesal. Excepciones de improcedencia de acción que eran declaradas fundadas, porque se hacía la interpretación que si la Constitución en su artículo 40 está sacando a los trabajadores de economía mixta para ser considerados como trabajadores de las empresas, entonces estos no podrían cometer delito y por lo tanto no habría ninguna responsabilidad. Esta era la tendencia jurisprudencial de las Cortes Superiores a nivel nacional. Sin embargo, en oposición a esta corriente jurisprudencial, el destacado profesor Rojas Vargas señaló que no se puede hacer una interpretación literal del artículo 40 de la Constitución, ya que lo que buscaba la Constitución en su artículo 40 no está centrada, decía el profesor, en la idea de cancelar la titularidad pública de los funcionarios y servidores públicos que desempeñaban funciones y servicios en entes empresariales, sino en fundarla exclusivamente en fines previsionales en el contexto del ámbito administrativo. Lo que planteaba el profesor Rojas Vargas es que lo que la norma constitucional estaba buscando no era excluir de responsabilidad penal a estos funcionarios que formaban parte de empresas de economía mixta, sino que tenía una finalidad previsional para el ámbito administrativo. Esta corriente jurisprudencial tuvo su primera acogida en el Pleno Jurisdiccional Penal del año 1997, donde ya en el Acuerdo 497 ya se comienza a tener esta idea de lo que planteaba el profesor Rojas Vargas. Es decir, que no debería entenderse a este mandato, artículo 40 de la Constitución, como una exclusión de responsabilidad de los funcionarios de estas empresas públicas, sino que tenía fines previsionales. Así se fue abriendo una forma de interpretación y decisiones de todo el ente judicial, siendo la primera sentencia emitida por la Corte Suprema la ejecutoria 27 de noviembre de 1997, sala C en el expediente 4874-2000-1996 Lima, en que efecto señaló que el artículo 40 de la Constitución Política rige para los efectos de beneficios sociales, mas no para la determinación de funcionarios públicos que incurren en responsabilidad penal. Más recientemente, la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 30-2003-2009, Cusco, ha vuelto a reafirmar esta idea y ha señalado que la prohibición contenida en la Constitución
tiene alcances directamente exclusivos en el ámbito del derecho administrativo y previsional, habiéndose establecido en reiteradas jurisprudencias que el artículo 40 en referencia rige para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no restringe ni excluye la responsabilidad penal de quienes tienen un vínculo laboral con una persona jurídica que maneja fondos públicos y que cometan una conducta inadecuada en perjuicio económico del Estado. Vuelve a reiterar este criterio en el recurso de nulidad 1792-2002 UAURA. Para todos los interesados que quisieran que les envíe todo esto, lo que estamos analizando, me escriben a mi correo, yo gustosamente se los comparto. Muy bien, entonces, ya superado esta idea de que también los funcionarios que forman parte de una empresa de economía mixta pueden cometer delito y por lo tanto pueden ser comprendidos dentro de un proceso penal, pese a la reiterada y consolidada jurisprudencia, el legislador, siempre errático, el legislador, mediante la ley 3124, publicado el 13 de diciembre del 2003, modificó e incorporó al artículo 425 el siguiente texto en el inciso 3, que hace referencia a lo siguiente: todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado, incluidas, ojo, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixtas comprendidas en actividades empresariales del Estado, son considerados funcionarios o servidores públicos. Ojo, ya dijimos que la jurisprudencia de la Corte Suprema había establecido que era posible comprender a un funcionario o servidor público que forme parte de un aparato de una empresa privada o de economía mixta en un proceso penal. Ya estaba claro que esa era la doctrina uniforme y consolidada de la Corte Suprema. Sin embargo, el legislador incorpora esta modificación en diciembre del 2023, señalando lo mismo que ya la Corte Suprema había establecido. ¿Cuál fue el problema que presentó? Aquí se presentó un problema de aplicación de la ley penal en el tiempo. ¿Por qué? Esta modificatoria legislativa era aplicable solo a los hechos ocurridos cometidos desde su entrada en vigencia, es decir, de diciembre del 2013, Tempus Regit Actum, o también podría ser aplicable a casos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, que era en diciembre del 2003. Esto motivó que un ciudadano al quien se le había condenado por un delito contra la administración pública presentara un recurso ante la Corte Suprema y dijo: esa modificatoria me están comprendiendo como funcionario de economía mixta en un delito contra la administración pública en base a la modificatoria del año 2013. Sin embargo, esa modificatoria no me pueden aplicar de manera retroactiva a mí porque es después de que yo cometí el delito. Esto llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, en la casación 634-2015 Lima, señaló que no existe una aplicación retroactiva. ¿Por qué? La Corte Suprema señaló lo siguiente: que si bien al momento de ocurridos los hechos, la norma penal del artículo 425 del Código Penal no incluía expresamente a las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, sin embargo, al ser la noción de funcionario público un elemento normativo en el ámbito de los delitos contra la administración pública, la misma que fue desarrollada en la Convención Interamericana contra la Corrupción, es viable su aplicación a los hechos ocurridos desde la fecha que encuentra vigente en nuestro sistema
el ordenamiento de la convención, por lo que descartó que se tratase de una aplicación inmediata o retroactiva. Con esto, la Corte Suprema zanjó el tema y dijo que es posible incluso considerar a funcionarios públicos de empresas de economía mixtas hasta antes de la modificatoria ocurrido en diciembre del 2013. Muy bien. Pero dentro de los sujetos intervinientes para la dúplica de la prescripción penal, ya establecimos que son un funcionario o servidor público, que también pueden ser un funcionario de una empresa de economía mixta. En la comisión de este delito, en muchos casos, en la comisión de delitos contra el patrimonio, también intervienen particulares. Y sobre este último, es decir, el particular, se presentó una problemática. ¿Cuál fue la problemática que se presentó? La siguiente. Si bien es cierto, en la comisión de un delito contra la administración pública puede participar un particular, la pregunta que se planteaba era si a ese particular le debo aplicar también la dúplica al igual que le aplico al funcionario público. ¿Y por qué se planteaba ese interrogante? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que en los delitos contra la administración pública, el particular responde también por el mismo delito que comete el autor. Es decir, sin tener la calidad de ser funcionario público, por la teoría del título de la unidad de la imputación, también comete un delito de función. Si se le atribuye a un funcionario público colusión a título de autor, al particular también se le atribuye el delito de colusión en título de cómplice, pese a que el particular no tiene la calidad de ser funcionario público, pero se le atribuye este delito por la teoría dominante referente a la teoría del título de la unidad de la imputación. Entonces, si existe esta teoría del título de la unidad de imputación y el particular responde también por un delito especial, la pregunta que surgía era, ¿y qué pasa con la prescripción? ¿También le debo duplicar el plazo de la prescripción a este particular? La Corte Suprema, en el acuerdo plenario 2/2011, dijo que no. Al particular no se le puede aplicar la dúplica de la prescripción. Esa dúplica de la prescripción se le es exigible o se lo es aplicable solo al funcionario público, porque sobre él recae el mayor reproche y no le alcanza al particular. Esta decisión de la Corte Suprema recaída en el acuerdo plenario 2/2011 ha sido reafirmada en el recurso de nulidad 2068-2012 Lima, como en el recurso de nulidad 3317-2014 1. Entonces, al particular no se le aplica la dúplica de la prescripción. Muy bien. Segundo, presupuesto. Ya vimos, estamos hablando, recordando, estamos hablando de la dúplica de la prescripción. Y el primer presupuesto hace referencia al funcionario o servidor público. El segundo presupuesto hace referencia al carácter patrimonial del bienes del Estado, porque recuerden que la dúplica se da el funcionario o servidor público que comete delito y afecte bienes el patrimonio del Estado. Entonces, aquí aparentemente el tema es sencillo, pero sin embargo la interrogante que surge es ¿qué debemos considerar o cuál delito debemos considerar que tiene un carácter patrimonial que justifique la dúplica de la prescripción de la acción penal? Este tema no es sencillo. En doctrina ha existido discrepancias, hay algunos que consideran solo algunos determinados delitos, hay algunos que consideran solo a otros determinados delitos. Por ejemplo, el profesor Peña Cabrera considera a la conclusión impropia, peculado doloso,
el profesor Roy Freire considera a la conclusión impropia, peculado doloso, peculado culposo, uso indebido de bienes. No existe una uniformidad de criterio, incluso en la propia doctrina. Pero el profesor Pariona Arana plantea que para poder interpretar qué delitos afecta el patrimonio del Estado, existen tres tipos de interpretación. La primera, la interpretación restringida, que refiere el profesor Pariona Arana, que abarca únicamente aquellos delitos que tienen como específico bien jurídico el patrimonio del Estado, con lo cual restringiría su aplicación solo al peculado y a la malversación. La segunda, la interpretación extensiva, según el cual abarca todos los delitos que afectan directa o indirectamente el patrimonio del Estado. En estos incluso podrían estar el abuso de autoridad o delitos de omisión de actos funcionales. Y finalmente existe la tercera teoría, que es la interpretación intermedia, que sostiene que el grupo de delitos comprendidos por esta norma será amplio en el ámbito por la concesión restringida y también por la consideración amplia. Es decir, debe considerarse en cada caso concreto una afectación directa del patrimonio, sea por el Estado que desprendió indebidamente su patrimonio o porque dejó de cobrar lo que le correspondía. En este delito podría estar el cohecho, la malversación, el enriquecimiento ilícito. Lamentablemente, no existe un criterio uniforme de la Corte Suprema. Podemos ver, por ejemplo, que en el delito de omisión y resistencia de actos funcionales, en el recurso de nulidad 1081-2009, dijo que no afecta el patrimonio del Estado. El criterio respecto a este delito de la Corte Suprema es uniforme. Con respecto al delito de concusión, señaló de la misma forma que no procede la dúplica de la prescripción y acá su criterio es uniforme. Sin embargo, en el delito de malversación de fondos, ahí no existió uniformidad, porque por un lado, en el recurso de nulidad 3204-2009, Juní, señaló que no es viable la aplicación de la dúplica de la prescripción. Pero en el recurso de nulidad 398-2004 señaló que sí se aplica la dúplica de la prescripción. No hubo uniformidad en este sentido. Muy bien. Si hasta aquí ya teníamos problemas en estos dos supuestos, tanto de la funcionario, de considerar funcionario servidor público, primer presupuesto, y el segundo presupuesto del carácter patrimonial de los delitos, pues a esto se sumaron nuevos supuestos y nuevos problemas. ¿Por qué? Porque el 29 de agosto del 2013, mediante la ley 30077, se modificó el artículo 80 en los siguientes términos. En los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organizaciones sostenidas por estos o cometidos por integrantes de organizaciones criminales, se incluye este último supuesto, o cometidos por integrantes de organizaciones criminales, el plazo de la prescripción se duplica. Esto se modifica mediante la ley 30.077 el 20 de agosto del 2013. Posteriormente, exactamente 4 años más adelante, mediante ley de reforma constitucional, se modificó el cuarto párrafo del artículo 41 de la Constitución. ¿Y qué se señaló? El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de delitos cometidos contra la administración pública, es lo que se añadió, o el patrimonio del Estado. Tanto para los funcionarios o servidor público como para particulares es lo que se añadió.
Veamos, de estas dos, tanto modificatoria legislativa como modificatoria constitucional, hay tres nuevas reglas. La primera, referente a la dúplica de la acción penal cometido por integrantes de organizaciones criminales. Segunda, que la prescripción se duplica en casos cometidos contra la administración pública o patrimonio del Estado. Y la tercera, que también la prescripción se duplica cuando es cometida por particulares. Veamos cada uno de ellos. Con respecto a que formar parte de organizaciones criminales, si hacemos una lectura literal y aislada de esta modificatoria, podríamos considerar que la dúplica de la prescripción es también para organizaciones criminales aisladas. Sin embargo, hacer esta interpretación vaciaría de contenido al mandato constitucional, porque el mandato constitucional únicamente prevé que la dúplica se da para funcionarios o servidores públicos que cometan en agravio del patrimonio del Estado. Pero además, habría que interpretar esta modificatoria legislativa, que esta se da en el marco de la ley 30.777, es decir, en organizaciones criminales. Y dentro del abanico de organizaciones criminales está los delitos contra la administración pública. Por tanto, debe interpretarse que cuando se hace referencia a la organización criminal, está haciendo referencia a una organización criminal que tiene como fines propios corromper la administración, corromper o socavar patrimonio de la administración pública. No podría pensarse de manera distinta, por ejemplo, pretender ampliar la dúplica de la prescripción a una organización criminal dedicada a la trata de personas o dedicada al tráfico ilícito de drogas, sino debe interpretarse que esta organización criminal está destinada como finalidad a socavar el patrimonio del Estado. Será en ese entendimiento que estas organizaciones criminales también se duplicará el plazo de la prescripción de la acción penal. El siguiente supuesto, ampliado mediante reforma constitucional. Antes se decía que la dúplica procede cuando un funcionario o servidor público comete delito y afecta el patrimonio del Estado. Solamente se hace referencia el patrimonio del Estado. Ya vimos que determinar el carácter patrimonial del delito ya era un problema y que la propia Corte Suprema en algunos determinados delitos no existía uniformidad para establecer. Pero mediante reforma constitucional ya no solo se comprendió al carácter patrimonial de determinados delitos, sino también que afecta a la administración pública. Esto hace aún más complicada la interpretación y hace más complicada el trabajo del aplicador del derecho, que serían los jueces y fiscales. Pero postulando a la posición intermedia que dio el profesor Abanto, debemos entender que este concepto de administración pública no debe ser amplio. No debe comprenderse, por ejemplo, a delitos de abuso de autoridad o delitos de incumplimiento de funciones, sino que haga referencia a delitos que de alguna u otra manera afectan el correcto funcionamiento de la administración pública, pero que tienen incidencia sobre el patrimonio del Estado. Ejemplo, podría ser el delito de malversación de fondos. Muy bien. Pero otra de las modificatorias que se incorporó mediante reforma constitucional es que la dúplica de la prescripción no solamente está prevista para el funcionario o servidor público, sino también para el particular. Pese a que ya era una doctrina consolidada de la Corte Suprema en la cual señalaba que no tiene fundamento legal ni constitucional que la dúplica deba ampliarse también al particular. Sin embargo, mediante reforma, se incorporó también al particular. Ahora bien, ¿esta reforma constitucional debe ser de aplicación inmediata? A mi criterio, considero que no, porque al igual que se dio
con la incorporación del original artículo de 1991, original artículo del Código del 1991, que no preveía la dúplica y que fue recién a razón de la Constitución de 1993, que se incorporó mediante ley esta dúplica de la misma razón deberá incorporarse esta previsión de particulares que está en la Constitución, deberá incorporarse al Código Penal. Y será recién a partir de que se incorpore interpretar si es viable o no es viable, es conforme a los criterios y doctrina establecida por la Corte Suprema para considerar que el particular deba también duplicarse la prescripción. Yo comparto el criterio asumido por la Corte Suprema que no es aplicable para los particulares la dúplica de la prescripción de la acción penal. Muy bien, hasta aquí la dúplica en cuanto a sus presupuestos. Ahora hagamos referencia a la operatividad de la regla de la dúplica, es decir, cómo debemos calcular la dúplica, porque el Código Penal solamente señala en el artículo 83, en los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado u organizaciones sostenidas por estos, el plazo de la prescripción se duplica. Si ustedes ven, no dice cuál debe ser la forma de aplicarse o de operatividad o de procesabilidad de esta forma de la dúplica. Si debe duplicarse la ordinaria o si debe aplicarse la prescripción extraordinaria. Nosotros consideramos que va a depender en el supuesto que nos encontremos. Si nos encontramos en un caso donde no se ha producido hasta ahora ninguna interrupción del plazo ordinario que genere un plazo extraordinario, se va a computar solamente la dúplica del plazo ordinario. Por el contrario, si ya estamos en una investigación donde ya ha habido actos del Ministerio Público y que este actos del Ministerio Público genera un plazo ordinario, se convierte en extraordinario, entonces la dúplica se hará de este plazo extraordinario. Por ejemplo, si estamos en un delito que prevé 8 años como pena máxima, ordinariamente es 8 años. Y si no hay ninguna causa de interrupción, si estamos en un delito que afecta al patrimonio del Estado, prescribirá a los 16 años. Bajo el mismo supuesto, estamos en un delito de 8 años y sí existen actos del Ministerio Público y por lo tanto se ha generado el plazo extraordinario, entonces ya no sería 8, sino 8 más 4, 12 años, el plazo de la dúplica de la prescripción será 24 años. Así lo ha reconocido la Corte Suprema en el recurso de nulidad 4393-2009, la forma de operatividad del plazo de la dúplica de la prescripción. Muy bien, pero ya concluyendo, hemos hablado de la reducción del plazo de la prescripción como primer tema y también como último tema hemos hablado de la dúplica de la prescripción. Pero puede ocurrir que concurran estos dos supuestos. Puede ocurrir que un funcionario público sea menor, sería entre 18 y menor de 21, o como también puede ser que tenga mayor a 65 años. ¿Qué ocurre allí? Cuando hay concurrencia de regímenes especiales, es decir, que concurre la reducción y la dúplica, lo que la Corte Suprema en la Ejecutoria Suprema 1 de junio de 2008, en el expediente 3073-2009 Lima, ha previsto que cuando exista esta concurrencia, es decir, de la reducción y de la dúplica, lo que tiene que establecerse es el plazo ordinario, el régimen común. Por eso era necesario hacer las precisiones cuando estamos en un régimen común y cuando estamos en un régimen especial. Cuando existe concurrencia del régimen especial de la reducción con el régimen especial de la dúplica, se eliminan estos y nos quedamos en el régimen común. Es decir, el régimen que regula el artículo 83 del Código Penal, el plazo normal de la prescripción, del ordinario y el de extraordinario. Ya no se toma ni en cuenta ni la reducción
y no se tome en cuenta ni la dúplica. Esa es la solución que ha dado la Corte Suprema en la Ejecutoria Suprema 3073-1999, Lima, del 1 de junio del año 2008. Eso es todo, señores doctores. Hasta aquí hemos llegado en respecto a los regímenes especiales de la prescripción de la acción penal, reducción y dúplica. Muchas gracias. Si habría alguna pregunta, algún participante puede activar su micro libremente. Aló, doctor. Sí, doctor, ya he terminado. Si no habría ninguna pregunta, algún comentario de algún discente. Claro, si no haber pregunta, me imagino que todo está claro. También agradecerle a usted por la participación y dar... El doctor levantaron la mano, dice acá. Sí, a ver, puede abrir a preguntar libremente, no hay ningún problema. Aquí está, a ver, el doctor Paredes. Doctor, tenga usted muy buenas noches. En primer Gracias, ¿cómo lugar, está, doctor? doctor, felicitarlo por su excelente ponencia. Estoy bastante sorprendido y a la vez, ¿no? Encantado de haberlo escuchado, ¿no? En cuanto al tema de la dúplica de la prescripción. Me queda una duda, doctor. Si hablamos del tema de la dúplica, como ya lo había mencionado, pero tomando en cuenta, doctor, cuando existe este plazo de suspensión, últimamente he escuchado también otra ponencia en donde ya pues últimamente la prescripción habría muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen una interpretación bastante complicada cuando tenemos que aplicar nosotros los abogados particulares en torno a este tema de la prescripción, por ejemplo, extraordinaria. ¿Qué comentario tendría, doctor, relacionado a su exposición que ha realizado el día de hoy? Gracias, doctor, por la pregunta. A ver, el tema de la suspensión de la prescripción que está regulada actualmente en el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, en el artículo 339, inciso 1, es una figura distinta al tema de la dúplica o de la interrupción. ¿Cuál es la naturaleza jurídica o qué se debe entender por suspensión? Yo lo he denominado suspensión procesal básicamente por su ubicación sistemática de encontrarse en el Código Procesal Penal, porque la suspensión no es nueva. La suspensión también se encuentra regulada en la parte general del Código Penal y ahí está clarísimamente. Ahora, la suspensión que ha regulado el Código Procesal Penal hace referencia al acto procesal del Ministerio Público que comienza a computarse a partir de la formalización de la investigación preparatoria. A partir de la formalización de la investigación preparatoria, el plazo extraordinario que está corriendo para un caso determinado, para determinado delito, el plazo se detiene. ¿Por cuánto tiempo se detiene? Porque el Código Procesal Penal no ha referido o no ha señalado cuál es el plazo que debe quedarse detenido o paralizado. ¿Cuál es el tiempo entonces que hay que considerar para que el plazo que desde que inició el hecho punible estaba corriendo, superó el plazo ordinario, entró al plazo extraordinario y de un momento a otro viene la formalización de la investigación preparatoria? A partir de la formalización de la investigación preparatoria, el plazo se suspende, se detiene, ya no comienza a correr. Pero ¿cuánto tiempo debe suspenderse o cuánto tiempo debe paralizarse? Eso no lo dice el código.
la Corte Suprema en el acuerdo plenario que analiza justamente, en el segundo acuerdo plenario extraordinario, porque en el primero que analizó la figura de la suspensión era solamente para darle la validez constitucional y legal de que esa figura sí era válida, porque inicialmente se cuestionaba que esta figura de la suspensión regulada en el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal era inconstitucional y que se debería derogar y que toda una corriente de que no era válido. Lo que la Corte Suprema en un primer pronunciamiento, en un acuerdo plenario dijo, esto es válido, esa es la intención del legislador y punto. Luego vino un segundo cuestionamiento, dijeron, bueno, ya que has validado la constitucionalidad de la suspensión, dinos hasta cuánto tiene que paralizarse el tiempo. Lo que dijo la Corte Suprema en un segundo pronunciamiento, en su acuerdo extraordinario, dijo, la forma de computar el plazo que va a estar muerto, que va a estar suspendido, que no va a correr el plazo de la prescripción, es la misma técnica que se utiliza para sacar el plazo extraordinario. Es decir, si tú tienes un delito que tiene previsto como pena máxima 4 años, el plazo ordinario va a ser 4. El plazo extraordinario va a ser 6. Si tienes una investigación y te encuentras en el 5º año y el fiscal decide formalizar investigación preparatoria, a partir de ese 5º año, faltaba 1 año para que alcance la prescripción extraordinaria, a partir de ese año se va a suspender. ¿Cuánto tiempo se va a suspender? No va a sumar para el término de la prescripción. Otro 6 años. Porque la Corte Suprema ha señalado que la técnica legislativa para computar la suspensión, el plazo muerto, es la misma técnica que se utiliza para la prescripción extraordinaria. Entonces, esos 5 años que quedó paralizado y que dura desde la formalización de la investigación preparatoria, van a ser otros 6 años. Y ese año que faltó para alcanzar la extraordinaria se reanuda al término de la suspensión, es decir, al término de los 6 años. Mi opinión, la que usted me está planteando, que muchos han señalado, se ha perdido, ya ha muerto la prescripción, es política legislativa, es política. Desde el punto de vista del sujeto que se somete a la investigación, son tiempos perentorios muy dilatorios. Pero desde el punto de vista de la persecución penal, lo que se intenta es no generar impunidad en los hechos. Van a haber comentarios a favor y en contra, pero esa es la tendencia, por lo menos en Latinoamérica, porque es la misma fórmula que se utilizó en Chile y en Colombia, y es la misma fórmula que se utiliza en el nuevo Código Procesal Penal. Eso lo podría la respuesta al doctor Paredes. Gracias por su pregunta, doctor. Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? Sí, buenas noches. No sé si me permiten. Sí, por favor, doctor. Muchas gracias. Antes, felicitarle por la exposición. A la vez, tenía una inquietud. En su exposición hizo referencia, cuando se refirió al delito de malversación de fondos, hizo Así es. referencia a 2 ejecutarios supremas. Uno que, pues, se inclinaba por la duplicidad del plazo de prescripción y el otro por la no duplicidad. No sé si hay jurisprudencias últimas del cual se puede, pues, corregir cuál es la orientación, porque si uno dice que sí y otro dice que no, quedamos en el limbo, ¿no? O en todo Claro. caso, ¿qué aspectos hay que tomar en consideración para inclinarse por la duplicidad? Lamentablemente, doctor, va a depender a qué sala llegue. Lamentablemente va a depender a qué sala llegue. Incluso uno de ellos fue un voto de dirimento, porque no hubo consenso. Entonces va a depender mucho de la sala que llegue. Lamentablemente, por eso justamente no era tan simple señalar y decir que afecta al patrimonio del Estado. Y ya está. Aparentemente uno cree que es todos los delitos, o al menos que se entiende que hay dinero de por medio, pero ya ve usted que la propia Corte Suprema no tiene consenso en este delito, que aparentemente es simple y sencillo, pero no hay ese consenso. Lo que quería decirle a todos es, si están interesados en la exposición de hoy y quieren todo el material que puse, me escriben a mi correo electrónico y yo les mando gustosamente. Mi correo es Ronnie del Águila González, todo mi nombre, Ronnie del Águila González,
1980@hotmail.com. Me escriben y yo les envío toda la información que el día de hoy hemos tratado. Lamentablemente, doctor, como le digo, no existe una línea jurisprudencial uniforme de la Corte Suprema. He podido identificar 3, de seguro que habrán más que entre ellas mismas se contradicen, ¿no? Pero sí hay consenso, por ejemplo, en el delito de peculado. Ahí sí hay consenso. Estimado doctor, Gracias, doctor. desde su apreciación, Mi apreciación es que debería seguirse la teoría intermedia, que es la que ahora plantea el profesor Abanto, que dice que debe hacerse un análisis tanto del correcto funcionamiento de la administración pública como también del patrimonio del Estado. Y ahí calzaría perfectamente el malversación de fondos y para mí sí se duplicaría. Eso sería mi opinión. Para mí sí se duplicaría la prescripción de la acción penal porque afecta tanto el patrimonio del Estado como también el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿En todos los casos, doctor? En todos los casos, delito, no, estamos hablando de malversación de fondos, ¿no? Malversación de fondos. Claro, en todos los casos de malversación de fondos. Sí, porque malversación de fondos es una sola modalidad, desviar los fondos establecidos para un presupuesto, digamos, para un presupuesto para otro, ¿no? Pero como dice el profesor Peña Cabrera, no hay que entender el patrimonio como la monetización del patrimonio, sino que lo que se hace es perjudicar al correcto funcionamiento de la administración pública que afecta el patrimonio. Eso sería una opinión particular, ¿no? Pero como te digo, también hay de la Corte Suprema que ha señalado que no afecta el patrimonio público, pero también hay de lo que dice que se duplica porque sí afecta el patrimonio público. Doctor, acá encontré una jurisprudencia, el recurso de nulidad 2355-2016 ANCASH, por la Sala Permanente de la Corte Suprema, Sala Penal. En su fundamento 10º dice, resulta evidente, aunque la construcción típica del delito de malversación de fondos no requiera la verificación del perjuicio patrimonial, resulta evidente que dado el explícito ámbito del manejo que regula esta figura delictiva sobre bienes y caudales del Estado, dicha situación debe ser valorada para cada caso en particular, en mérito a las pruebas incorporadas. Por lo que, de verificarse que en el manejo irregular de los caudales estatales se causó un perjuicio, sí resultaría apropiado aplicar la dúplica del plazo de prescripción, ya que en la vía de los hechos sí existiría una justificación para sustentar afectación patrimonial. Lo que da a entender, doctor, que pues va a depender mucho de la actividad probatoria. De cada caso concreto. Eso fue el voto dirimente, como le decía, eso fue el voto dirimente del juez supremo Príncipe Trujillo, en el caso de Ancash. Su postura era de que hay que analizar caso por caso. Esa es su postura. Pero, como le decía, en otro caso, por ejemplo, de recurso de nulidad 3366-2013, San Martín, dice, del propio tenor del artículo 80 del Código se desprende que solo aquellos que afecten el patrimonio del Estado. Y el delito de enriquecimiento se afecta, así de seco. Dice sí, no dice que hay que analizar caso por caso. Eso ya es un tema dependiendo a qué sala, como le diga, a qué sala llegue y a qué posición uno como magistrado, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público, a qué posición quiera adherirse, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. No, de nada, doctor, a usted. Doctor, disculpe, si podría repetir su correo. Sí, claro, mi nombre completo es Ronnie del Águila González, 1980 @hotmail.com. A ver, no sé si puedo escribir acá. Doctor Álvarez, ¿podría apoyarme? No sé escribir acá en este sistema. Yo le mando al WhatsApp y usted le rebota al grupo, por favor. A ver. A ver, vamos a tratar de escribir, doctor, aquí. Yo también ando un poco medio... Así, ¿verdad? Le pueden ver, ¿no? A ver, sí, Ronnie, sí, correcto, del Águila González, con Z, así, 1980, @hotmail.com. Ven, de verdad. Sí, estoy viendo, sí, lo estoy viendo, perfecto.
Ese es mi correo, Ahí el doctor Eduardo Álvarez está enviando al grupo y gustosamente yo les envío la Ahí está en información. la pizarra. Pueden copiar. Ok. Sí, con todo gusto yo les envío a todos que estén interesados. También le voy a mandar al chat, doctor. Correcto, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, doctores? Si no habría otra pregunta. Ya, también le estoy Ok, mandando al grupo. Sí, ya se ve. Perfecto. Gracias, doctor. Entonces, doctor, doctor Luis Paredes ya participó. Baja la mano, por favor. Ya, ok. Bueno, Sí, en más vista bien de que... una preguntita, doctor Álvarez. Sígame, Aprovechando dígame. esta comunicación, porque no hay otro modo, quizás he tenido Ya, inconveniente dígame. para acceder al chat, ¿no? En mi pantalla no puedo visualizar la lista de los participantes, mucho menos del chat, ¿no? Me he conectado oportunamente, por favor, me tiene en cuenta para la asistencia de la lista. Doctor, ¿qué hora ingresó usted? A ver, como en su correo decía que no ingresen hasta las 6, bueno, me conecté a las 6, ¿no? Y demoró hasta cargar y creo que eran las 6 de la tarde con 3 minutos cuando logré Está bien, visualizar al porque expositor. para tener la certificación debemos de estar el 95% de la asistencia. Si usted está, obviamente que sí se les va a dar, ¿no? No, por eso, si me podría confirmar, por favor, porque creo que Yo por no la le puedo configuración. confirmar, doctor, porque nosotros, esta conferencia se cierra, estamos por medio de la Academia de la Magistratura, los de sistema, de acá 2, 3, 4 días nos van a mandar la lista de quienes cumplen con los perfiles, o sea, quienes entraron tal hora, quienes salieron tal hora, y quienes cumplen con el 95%, entonces cuando recién nos dan la data, nosotros les mandamos por correo diciendo ya pueden bajar su certificado. Ya, pero usted ahora visualiza mi participación, ¿no es cierto? Como le Claro, digo, si en usted, pantalla no claro, usted aparece el está ahí, correo. adelante, está ahí usted, no se preocupe. Como le decía, usted levantó la mano. Ya, gracias, muy amable. No se preocupe, cuídese. Ujú. ¿Alguna otra participación? Si no, para dar las palabras finales del doctor. Bueno, doctores, sus últimas palabras, no sé qué pudiera decir. Para Nada, terminar. agradecer a la Academia de la Magistratura, a todos los que están presentes. Siempre es un gusto participar con ustedes y cualquier disponibilidad acá me tienen. Gracias, doctor. Ok, a nombre de la Academia de la Magistratura, sede Loreto, que le habla Eduardo Álvarez Santillán, también agradecer a usted y a todos los discentes que han participado hoy en esta jornada de conferencia que ha sido muy productiva para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor y discente. Muy buenas noches. Nos vemos en otra oportunidad en nombre de la sede Loreto de la MAC. Gracias.